Millones de personas en el mundo dedican tiempo a estudiar un libro milenario, la Biblia. ¿Un libro tan antiguo como ese tiene algo para enseñarnos hoy? Mi nombre es Carol Lazo y le explicaré por qué los adventistas enfatizan tanto el estudio de la Biblia. Es verdad que se adquiere conocimiento bíblico al ver un sermón, por ejemplo, pero al estudiar la Biblia podemos examinar con más tiempo, considerar de manera individual y hacer preguntas acerca de lo que está escrito. Esa libertad de preguntar, examinar y convencerse por el texto mismo es lo que siempre caracterizó la enseñanza de la Biblia en los adventistas del séptimo día. Pero ese método de ir al libro sagrado para comprender quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros viene de mucho tiempo antes del surgimiento de la denominación. Los escritores y personajes del Nuevo Testamento, en especial, siempre relacionaban lo que estaban observando en el mundo y en los acontecimientos con la luz registrada en las Escrituras. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, menciona que después de resucitar, Jesús se encontró con los discípulos en el camino a Emaús, pero ellos no pudieron reconocer al Maestro. En vez de señalarse a sí mismo y decir, miren, soy yo, resucité, él hizo algo diferente. Jesús llamó a los discípulos a la realidad de lo que dicen las Escrituras. Citó a Moisés, los profetas, los escritos y todo lo que estaba previsto. Para hacerles entender lo que estaba sucediendo, la referencia que el Hijo de Dios usó fue lo que había sido revelado por Dios, las Escrituras. La escritora norteamericana Elena de White escribió que estudiar la Biblia con alguien fue una idea de origen celestial. En el libro Obreros Evangélicos, página 200, Elena dice que uno no puede, al hablar a una multitud, conmoverla como podría hacerlo si estuviese en relación más cercana con sus miembros. O sea, hay una influencia mayor al estudiar la Biblia de manera personal que en un discurso para innumerables personas. Cuenta la historia que en 1882, cientos de adventistas estaban reunidos en un congreso en el estado estadounidense de California. De repente comenzó una tormenta muy fuerte. Quien estaba en la carpa no lograba oír lo que el pastor Stephen Haskell estaba predicando. En ese momento, él tuvo una idea. Separó a las personas en grupos menores y distribuyó algunos textos bíblicos acompañados de preguntas. Al día siguiente, Elena de White buscó a Haskell y le dijo que recibió una visión. Ella vio a miles de adventistas yendo de casa en casa, enseñando acerca de la Biblia de esa forma más personal. Haskell quedó impresionado. Lo que Elena le reveló tuvo un impacto tan fuerte que él inmediatamente comenzó a crear la primera serie de estudios bíblicos de la Iglesia Adventista. Las primeras 2 lecciones eran sobre el sábado y el regreso de Jesús. Si la estrategia de estudiar la Biblia con otras personas fue ideada por Dios mismo, sin duda debe realizarse de la mejor forma posible. Y si usted quiere estudiar la Biblia con alguien, preste atención a estos pasos. Antes de comenzar ese ciclo, observe su vida personal. Pregúntese, ¿yo vivo lo que enseño? Necesita ser coherente. Y prepárese. Estudie mucho sobre el tema previamente. Tenga en mente que usted cambiará la vida de alguien y eso exige responsabilidad. Un buen consejo es llevar a alguien junto con usted para orar mientras conduce el estudio. Cuando llegue a la casa de la persona, sea amable, converse rápidamente y comience enseguida. Para crear una continuidad, recuerde lo que estudiaron la última vez que estuvieron juntos. Comience contando una buena historia que ilustre el tema y abra la Biblia para saber juntos lo que ella tiene que decir sobre eso. Hacer preguntas es una buena manera de incentivar a la persona a encontrar la respuesta en la Biblia. Van a surgir dudas, por eso, muéstrese abierto para escucharlas y responda todo de manera clara usando siempre el libro sagrado. Y no lo olvide, cada lección debe señalar a Cristo y el plan de salvación. Para finalizar, recuerde los principales puntos estudiados. Invite a la persona a reflexionar en las cosas buenas que terminó de aprender. Ese momento es fuerte, pero necesita tener un equilibrio entre la razón y la emoción.
Enseguida, ore por la decisión tomada por el estudiante. Al terminar la oración, anuncie cuál será el próximo tema para crear una buena expectativa. Después, no demore para retirarse. Deje al estudiante libre para pensar en todo lo que terminó de aprender mientras está fresco en la mente y en el corazón. Indicaciones rápidas pero muy importantes. No se atrase. Interésese de verdad por el estudiante. Sea rápido en el momento del estudio, no se alargue. Trate de no usar expresiones denominacionales. Hable fácil. Nunca critique a otras iglesias. No presione al estudiante a tomar decisiones, pero siempre haga la invitación. Y por último, no confíe en sí mismo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 y 15 dicen así: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en los 2 versículos siguientes el autor continúa: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La salvación viene por la fe, sí, pero conocer la Biblia nos habilita y nos capacita a ser sabios para recibir esa salvación. Y cuando hablo de salvación es sobre ser salvo realmente, de vivir para siempre en un lugar sin muerte, sin pandemias, sin enfermedades, sin desempleo. Eso es lo que promete la Biblia. Pero una buena noticia como esa no se guarda para sí. Cuéntala a otras personas. En ese caso, usted estudia la Biblia con ellas. ¿Qué le parece estudiar la Biblia o iniciar el estudio con alguien hoy mismo?